Hola comunidad educativa Cristo Obrero. El día de hoy queremos compartir con ustedes los protocolos de bioseguridad que se llevarán a cabo si se llega a iniciar clases presenciales bajo el modelo de alternancia educativa. Vamos a verlos. Iniciamos con las medidas generales. En la identificación y monitoreo se debe registrar a la entrada de la institución a todo el personal que ingrese a la misma, exigir el uso adecuado del tapabocas, garantizar que la comunidad educativa al ingreso desinfecte sus manos, señalizar marcas de distanciamiento, cumpliendo con los 2 metros en el piso para evitar las aglomeraciones durante el ingreso y la salida, y restringir la entrada a toda persona mayor de 60 años. El lavado de manos es de suma importancia en los protocolos de bioseguridad. El lavado de manos con agua y jabón debe realizarse cuando las manos estén visiblemente sucias, antes y después de ir al baño, después de estornudar o toser, antes y después de usar tapabocas o antes de tocarse la cara. El lavado de manos debe durar mínimo de 20 a 30 segundos. Se debe seguir la técnica de lavado expuesta en los recordatorios que se hallan en los puntos establecidos para esto. Se debe utilizar de manera frecuente los espacios instalados para la higiene de manos con alcohol glicerinado, siempre y cuando las manos estén visiblemente limpias. Respecto al uso del tapabocas, tenemos los tapabocas reutilizables. Cuando los utilicemos, estos deben ser lavados de manera habitual, de acuerdo con la frecuencia de su uso. No toque el tapabocas durante su uso. Si lo hace, lávese las manos antes y después de su manipulación. Se deben usar durante toda la jornada y en los desplazamientos casa-colegio, colegio-casa. Cuando utilicemos los tapabocas no reutilizables, el tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas. No se recomienda guardarlo sin empaque en el bolso o bolsillo sin la protección porque se puede contaminar, romper o dañar. Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente y moldeada la banda metálica alrededor del tabique nasal. Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o las gomas. Nunca lo toque desde la parte externa de la mascarilla. Otro apartado en los protocolos de bioseguridad es el distanciamiento social. Para cumplir este ítem debemos guardar una distancia de 2 metros en todos los escenarios donde pueden estar varias personas reunidas con el fin de evitar el contacto directo. En los salones de clases se realizará la adecuación de los espacios para que se conserve el distanciamiento social dejando una distancia de 2 metros. La capacidad de estudiantes por salón estará determinada por el área total de estos, garantizando en todo momento la distancia mínima. Evitar reuniones con padres de familia en lugares cerrados que no permitan cumplir con la distancia mínima. De no ser así, se buscarán alternativas en escenarios virtuales para su desarrollo. Definir y establecer las señales que se implementarán dentro de los espacios para orientar en el cumplimiento de los protocolos. Construir contenidos informativos que permitan que la comunidad estudiantil adquiera conocimiento sobre el virus. E instalar demarcaciones en el piso de las oficinas, zonas comunes, salones de clase, entre otros, definiendo la distancia de 2 metros. En las medidas preventivas y de desinfección debemos garantizar entre las jornadas 1 hora sin la presencia de personas para realizar el proceso de limpieza y desinfección en los salones de clase, oficina y demás zonas comunes. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección de las zonas comunes, sillas, manijas, interruptores, baños, llaves de agua, mesas, escritorios, superficies de apoyo y puertas. En los servicios sanitarios se realizará limpieza y desinfección con alta frecuencia en las paredes, puertas y techos. Disponer insumos para higienización con agua y jabón, gel antibacterial, alcohol glicerinado mínimo al 60%. Se dispondrá de recipientes adecuados como canecas cerradas para la disposición final de los residuos, las cuales estarán ubicadas en sitios estratégicos, siendo de fácil acceso para todos los miembros de la comunidad educativa. Los elementos como escobas, traperos, trapos, esponjas, estropajos, baldes deberán ser objeto de limpieza y desinfección periódica, considerando los ciclos de limpieza según la programación de la actividad. Y por último, seguir protocolos establecidos para los horarios de desinfección, uso de productos de limpieza y los elementos de protección personal de los trabajadores que desarrollan esta actividad. Respecto a las medidas pedagógicas para el desarrollo de las actividades académicas presenciales, debemos tener en cuenta que
Se dará inicio ante la eventual aprobación para retorno bajo la modalidad de alternancia con los grados 10º y 11º, con 4 momentos de 50 minutos e intervalos de 10 minutos para cambio de hora, destinado para las pausas activas. Los ciclos de trabajo eventualmente serán de 4 semanas divididas en 3 semanas presenciales y una virtual, para facilitar el seguimiento de posibles casos de contagio. No habrán horarios escalonados para descanso ni actividades que provoquen desplazamientos en ninguna de las áreas. Por esta razón, se le debe asegurar a los estudiantes en casa una debida alimentación, que le permita mantenerse durante las eventuales 4 horas establecidas para la jornada académica. En el manejo de casos probables o confirmados de COVID-19 y reintegro de la persona afectada, se dispuso lo siguiente. El estudiante que presente síntomas asociados al COVID-19 deberá ser llevado a una zona de aislamiento, donde permanecerá mientras es notificado su familiar, quien deberá acudir en el menor tiempo posible. Garantizar una comunicación clara y permanente con las personas sintomáticas, familiares o acudientes a fin de brindar las pautas de manejo señaladas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo al colegio hasta que haya pasado el periodo de aislamiento o al menos 10 días después de que aparecieron los primeros síntomas. Identificar los contactos cercanos de la persona afectada para determinar el cierre de un grupo, la cual será comunicada a la Secretaría de Educación y Secretaría de Salud. Comunicar el caso a la línea de atención a la Secretaría de Salud Municipal. En el caso de los trabajadores del colegio y aprendices en práctica, reportar por parte del área administrativa de la institución educativa el caso sospechoso a la ARL. Para el reintegro de las personas con sospecha de COVID-19, se deberá esperar una recuperación en los tiempos que estipula la Secretaría de Salud, mínimo 10 días después de la fecha de contagio, y presentar un certificado debidamente soportado por el personal médico que avale su recuperación. Respecto a las medidas relacionadas con el desarrollo de la jornada laboral, es importante que todas las áreas de trabajo se adecúen de tal forma que se cumpla con el distanciamiento de 2 metros entre cada uno de los puestos de trabajo. Las personas deberán además desarrollar sus actividades haciendo uso del tapabocas y manteniendo la máxima distancia social posible. Ningún colaborador que presente sintomatología asociada al COVID-19 deberá asistir al colegio. Asimismo, se solicitará a quienes hayan tenido contacto con personas que han presentado síntomas aislarse en su casa durante 14 días. Cuando algún colaborador presente síntomas respiratorios en casa, deberá informar al colegio para que pueda realizar el aislamiento preventivo. El trabajador debe comunicarse con su EPS en las líneas de atención que ésta disponga, para que inicie el protocolo estipulado. También deberá solicitar la certificación o incapacidad de acuerdo a la valoración médica realizada y remitirla a su jefe inmediato o a la persona designada por el colegio. Tanto al iniciar como al finalizar cada una de las actividades, cada persona realizará limpieza de los elementos de trabajo con los que haya estado en contacto. Promover la realización de reuniones de manera virtual. Si es necesario, realizarlas de forma presencial. Se debe limitar el número de asistentes a las reuniones y establecer la distancia mínima de 2 metros entre los participantes. Tomar medidas para favorecer la circulación y recambio de aire en espacios cerrados o con escasa ventilación. Y por último, en las áreas de atención al público, en lo posible se sugiere disponer de alcohol o antibacterial e informar a las personas que llegan que deben desinfectar sus manos. Asimismo, contar con un rociador de alcohol para desinfectar todos los sobres y paquetes que se reciban. En el ingreso para familiares y visitantes se debe tener en cuenta que se impedirá el ingreso a las instalaciones de familiares o cuidadores, salvo en los casos en que hayan sido requeridos. Todos, incluidos los padres de familia, deberán reportar si tuvieron contacto con casos sospechosos de COVID-19 los últimos 14 días. Igualmente, es importante resaltar lo siguiente. Los tapabocas que deben usar los estudiantes para el ingreso a clases presenciales en modalidad alternancia los deberán suministrar sus acudientes o padres de familia. Cada uno de los estudiantes deberá llevar su propio medio de hidratación, es decir, un termo o recipiente con agua desde su casa, el cual no se podrá por ningún motivo compartir. No se podrá comer dentro de la institución educativa. Los padres de familia o estudiantes no podrán llevar alimentos al colegio. Por ende, se recomienda que desde casa se provea una buena alimentación antes de ir al mismo.
Todos estos son los protocolos que se llevarán a cabo si se llega a iniciar clases presenciales bajo el modelo de alternancia educativa. Muchas gracias.